El alzamiento carlista se afianza, además de en el País Vasco y Navarra, en otras zonas de España: Aragón, Cataluña, Castilla, Galicia o Extremadura. En la zona de Levante, en el Maestrazgo, surge otro caudillo carlista, Ramón Cabrera. Nació en Tortosa, Tarragona, en 1806, en el seno de una familia trabajadora de situación económica desahogada. Su padre era patrón de barco dedicado a faenas de cabotaje. Fue un niño con una gran imaginación y no se estaba quieto. Estudió en un seminario, a pesar de su nula vocación eclesiástica, aprovechando los derechos de un tío suyo sobre un beneficio eclesiástico. No le gustaba estudiar. Su personalidad y aficiones eran más apropiadas para la milicia. Cuando las primeras partidas carlistas se alzaron en el Maestrazgo, el gobernador militar decidió desterrar a una lista de personas conocidas por sus simpatías carlistas. Entre ellos estaba Cabrera, que recibió pasaporte para marchar a Barcelona. Sin embargo, decidió dirigirse a Morella, punto de reunión de los voluntarios realistas de la zona. El 11 de noviembre de 1835, Cabrera recibió el nombramiento de comandante general interino del Bajo Aragón. A partir de entonces, su talento organizador y su intuición militar dejaron su impronta sobre el curso de la guerra. En represalia por el fusilamiento de 2 alcaldes, por haber prestado ayuda al enemigo y desobedecido sus disposiciones, su madre fue fusilada el 16 de febrero de 1836. El mundo va a temblar. La sangre correrá hasta pasar por encima de esos montes. Todo un lago de sangre. Y yo ahogado en ese lago. Escriba. Orden general. Formará toda la división en el acto. Se distribuirán compañías por todos los pueblos de las inmediaciones. Se pasará a degüello a todas las familias de los cristinos hasta la 4ª generación. 40 días de degüello. Pena de muerte al que no cumpla esta orden. Participó en las 2 expediciones carlistas, la de Miguel Gómez en junio de 1836 y la del propio Carlos al año siguiente. Fue nombrado comandante general de Aragón, Valencia y Murcia en julio de 1837. Mientras la causa carlista entraba en crisis, la figura de Cabrera se engrandecía. En enero de 1838 tomó Morella y la convirtió en la capital de su pequeño estado. La resistencia ante el asedio a la ciudad le valió el título de conde de Morella. La firma del convenio de Vergara le indignó y tuvo que abandonar el Maestrazgo ante el avance de Espartero, afectado por unas fiebres que a punto estuvieron de acabar con su vida. Carlos María Isidro le encomendó el mando del ejército en Cataluña, pero cuando llegó a la zona la situación que se encontró no le dejó otra salida que su marcha hacia Francia, entregándose a las autoridades francesas. El 23 de junio de 1848, siguiendo las instrucciones del conde de Montemolín, Cabrera atravesó la frontera para unirse a los insurgentes. Su nombre y prestigio atrajeron nuevos voluntarios, llegando a reunir hasta 10.000 hombres, a los que dotó de una organización de la que habían carecido hasta su llegada. Sin embargo, la falta de los recursos que se habían prometido y los estragos causados por las defecciones y sobornos promovidos por las autoridades liberales llevaron a Cabrera a cruzar la frontera el 23 de abril de 1849 para discutir con el conde de Montemolín el curso que debía seguir el alzamiento. La detención de Cabrera en la frontera por los gendarmes franceses hizo cundir la desmoralización entre los partidarios de Montemolín, que se internaron en Francia poniendo fin a la guerra. Una vez liberado, Cabrera marchó a Londres, acogido como refugiado político. Allí frecuentó los salones de la aristocracia que tenían curiosidad por conocer al famoso guerrero, y conoció a su futura esposa, Marianne Catherine Richards. Cabrera vivió esos años dedicado a la vida familiar, pero mantuvo frecuente contacto epistolar con la familia real carlista y los exiliados. El 2 de abril de 1860, mientras el ejército español combatía en Marruecos, tuvo lugar la intentona de San Carlos de la Rápita, protagonizada por el general Ortega, capitán general de Baleares,
de colocar en el trono al conde de Montemolín. Cabrera, que estaba de vuelta de aventuras y de supuestos apoyos que luego nunca aparecían, se resistió a participar en el movimiento. No obstante, ante las presiones y por fidelidad a quien consideraba su rey, aceptó apoyarlo financieramente y comprometer su espada en el caso de que se dieran determinadas condiciones. El fracaso rotundo de la intentona dio la razón a las reticencias del general y la acabó de vacunar ya para el futuro contra ciertos planteamientos que consideraba ilusorios y alejados de la realidad de los tiempos. En la primavera de 1869, Carlos VII encomendó la dirección de un nuevo alzamiento a Cabrera, que puso como condición que don Carlos no actuara por su cuenta, condición que incumplió al acercarse a la frontera. El conde de Morella, contrariado por lo que juzgó como precipitación, informalidad e improvisación, presentó como excusa su estado de salud para comunicar su dimisión. De nuevo don Carlos tuvo que recurrir a su pesar al conde de Morella, esta vez prometiéndole plenos poderes. Cabrera aceptó de nuevo en octubre la dirección del carlismo y trató desde entonces de relanzar el partido Asociación Católico-Monárquica, apostando por la vía política y electoral y preparando simultáneamente apoyos militares que permitieran un golpe de mano en caso de que fuera necesario. Pero las desconfianzas mutuas persistieron y el conde de Morella presentó su dimisión irrevocable en marzo de 1870. Esta vez la ruptura fue definitiva. Una campaña trató de presentar a Cabrera como desafecto y liberal y erosionar su prestigio entre las bases carlistas. El conde de Morella conoció la campaña y su procedencia, y como consecuencia su distanciamiento del representante carlista se hizo aún mayor. Sin desdecirse de sus principios, siempre consideró que don Carlos no era el rey que convenía a España. En 1872 se inició la Tercera Guerra Carlista, y don Carlos atravesó la frontera. Cabrera se mantuvo al margen, pero dicha postura no pasó inadvertida para los agentes que trabajaban por la restauración. En el otoño de 1874, el príncipe Alfonso de Borbón llegó a la Academia Militar de Sandhurst, situada a poca distancia de la finca de Wentworth, donde residía el conde de Morella, y tuvieron lugar algunas visitas de cortesía. El hijo de Isabel II le produjo por su seriedad y preparación una impresión muy favorable. Tras el golpe de Sagunto y el triunfo de la restauración, Cánova retomó las conversaciones mantenidas meses antes por don Alfonso y sus ayudantes con el conde de Morella. Trató con ello de atraer hacia su política a Cabrera. Sus intenciones fueron la pacificación o, si esta no resultara posible, dividir al carlismo y hacer más fácil su derrota. Cabrera ansiaba sinceramente la paz, y llevado por este propósito, y sobrevalorando quizás también su ascendiente sobre el carlismo, aceptó reconocer a Alfonso XII, a cambio de la conservación de los grados del ejército carlista y del mantenimiento de los fueros. Cuando don Carlos conoció dicho acuerdo, declaró al conde de Morella traidor y le desposeyó de sus grados, títulos y condecoraciones ganados en el campo carlista, que le serían restituidos por Alfonso XII. Tras unos meses en la frontera tratando de ganar adeptos para su acuerdo pacificador y de obtener pocos resultados, el conde de Morella se retiró a su finca de Wentworth, consciente de la esterilidad de su sacrificio. El 24 de mayo de 1877, el general Cabrera murió solo y desengañado.